Hola a todos. Esta es la exposición referente al tema de integraciones económicas de la Guía 2 para el programa de Problemas y Perspectivas de los Negocios Internacionales con la docente Mónica Alejandra Pastrana Granados. Los estudiantes participantes son John Fernández, Lady Gaitán, Mariana Cruz, Mari Martínez y Sebastián David Caro. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián David Caro Murillo y vamos a tocar, siguiendo con el tema de la guía número 2 sobre perspectivas de negocios internacionales, vamos a hablar sobre 5 integraciones económicas de cada continente. En este caso me corresponde el continente africano y voy a Ghana, que tiene como eslogan una África próspera, pacífica e integrada. Para empezar, entendiendo qué es la African Union, se basa sobre 3 pilares, que son la solidaridad, defender la soberanía y la integración política y socioeconómica. Esta integración económica es de ámbito regional, que quiere decir que un grupo de naciones ubicadas dentro de una misma área geográfica cooperan bajo unos objetivos específicos. Los objetivos específicos como tal es el desarrollo económico de África. Partiendo de ello, se dividen en varias áreas o puntos claves, que puede ser la infraestructura, el desarrollo agrícola, el desarrollo ambiental, lo relacionado con la tecnología y asimismo erradicar la pobreza. Los orígenes de la Unión Africana parten de la Organización de la Unidad Africana y la Comunidad Económica Africana. Estas dos organizaciones fueron diluidas y a partir de ello, ya en el año 2001, específicamente el 28 de mayo, se creó la Unión Africana en Addis Abeba, pero hasta el año 2002 ya empezó en funcionamiento en la ciudad de Sudáfrica, Durban. Puntos claves que hay que tener en cuenta sobre línea del tiempo: en el año 2012 ya cuenta con sede propia, específicamente en la ciudad de Addis Abeba, y para el año 2017 ya se ingresaron todos los estados internacionales con el ingreso de Marruecos. Esta organización cuenta con 55 miembros actualmente y tres estados que son los de estados observadores, que son Haití, Israel y México. Continuando con la Unión Africana, su estructura organizacional se basa sobre un organigrama, entendiendo que la cabeza es el presidente de esta organización, que se llama Macky Sall. Actualmente es el presidente de Senegal y está dentro de febrero 2022 a febrero de 2023. Anualmente se celebra una asamblea para hablar sobre los temas a tratar, y también tienen sesiones extraordinarias. Dentro del organigrama encontramos tanto la asamblea, un comité ejecutivo, consejo de paz, corte de justicia, comités técnicos especializados e instituciones financieras que están dentro de esta organización. Finalmente, vamos a hablar un poco sobre los logros y desaciertos. Aquí algo importante sobre la Unión Africana es lo comentado en la Agenda 2063 de Africa We Want. ¿Qué quiere decir esto? Todas las políticas públicas encaminadas tanto al desarrollo económico, desarrollo como continente, se basan sobre implementación de nuevas estrategias. Unas estrategias más importantes relacionadas a los negocios internacionales es promover el libre comercio entre naciones. Y eso se puede permitir a partir de la mejora de la infraestructura, tanto a nivel entre cada los estados, y adicionalmente también la creación de instituciones financieras que pues ayuden a realizar cada uno de los puntos claves de la Unión Africana. Uno de los desaciertos, que más que todo son 3: económicos, educativos y conflictos bélicos. En los económicos quiero dar cuenta de que la Unión Africana, la tercera parte, de 3 de cada 4 partes, está financiada por inversión extranjera, específicamente por China, por Estados Unidos y Asia como tal. Entonces es un problema porque como tal no tienen una independencia económica como organización,
y pues depende de los ingresos de otros agentes externos. A nivel educativo tiene un problema porque dentro de su plan todavía no tiene la cobertura de eliminar esa pobreza y asimismo erradicar la pobreza a partir de la educación. Entonces, en este caso, África cuenta con que es el continente con mayor alfabetización y finalmente los conflictos bélicos. Como se dan cuenta, África en lo largo de la historia ha presentado problemas a nivel como Estado y asimismo entre varias naciones. Bueno, finalmente vamos a hacer una reflexión sobre el artículo The Trends and Instruments of Regional Integration Latin America and the Caribbean. So to start, it's really useful this article to us to understand how the market is working about the business, the international business in our career, and also it's relevant to understand how integration between states or regions leads to social progress and growth as society. Each relation between states or whatever organization it could be changed around the time. It depend of the trends. So each decade is different. So regarding this, all the relationships between different regions or organizations could be changed about the trends. La Unión Europea busca fortalecer las relaciones comerciales con los países que no pertenecen a ella, esto con la finalidad de cerrar brechas entre los gobiernos y proteger la democracia de sus aliados, así como los derechos humanos y el compromiso climático y natural. Los acuerdos que manejan, como se hace mención en la página del Consejo Europeo, uno son los acuerdos de asociación económica que apoyan el desarrollo de los socios comerciales de países de África, Caribe y el Pacífico. Los segundos acuerdos son de libre comercio. Estos permiten la apertura recíproca de los mercados con países desarrollados y economías emergentes. El tercero son los acuerdos de la asociación, que refuerzan los acuerdos políticos más amplios. Y el cuarto, que son los de colaboración y cooperación, en donde la Unión Europea participa en acuerdos comerciales no preferenciales e integrados en acuerdos de mayor envergadura, como los acuerdos de colaboración y cooperación. Los actuales acuerdos que tiene la Unión Europea tenemos uno con Japón, que es un acuerdo de libre comercio que entró en vigor el 1 de febrero del 2019. Las directrices de negociación se adoptaron en el 2017 y el acuerdo se ratificó a finales del 2018, lo que quiere decir que se tomaron 2 años para poderlo poner como andar. Singapur se negoció un acuerdo de libre comercio y un acuerdo de protección de las inversiones y entró en vigor el 21 de noviembre del 2019. Con Vietnam, el acuerdo se firmó el 30 de junio del 2019 y el Parlamento Europeo dio su aprobación a ambos acuerdos el 12 de febrero del 2020. Los acuerdos deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional Vietnamita, así como de los Estados miembros de la Unión Europea. En México se alcanzó un acuerdo en abril del 2018. Una vez ratificado, sustituirá al actual acuerdo del Global Unión Europea-México que entró en vigor en el 2020. En Mercosur, el 28 de junio del 2019 finalizaron las negociaciones sobre un acuerdo comercial integrado en el acuerdo de la asociación con el bloque comercial de Sudamérica formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las directrices de negociación se adoptaron en 1999. Chile en este momento está en curso de las negociaciones encaminadas a modernizar el acuerdo de libre comercio vigente. Esas directrices se negociaron y se adoptaron en el año del 2017. Australia y Nueva Zelanda están en curso las negociaciones sobre los sendos de acuerdo de libre comercio. Las directrices se adoptaron en 2018. En estos momentos la Unión Europea está conformada por 27 países. Esta se basa en el Estado de Derecho. Todas sus actividades están fundadas en los tratados acordados voluntaria y democráticamente por los países miembros. La Unión Europea ha creado el euro.
la moneda única europea y eliminando los controles fronterizos entre sus países miembros, lo que permite la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Tras la firma del Tratado de Adhesión celebrada en Atenas el 16 de abril del 2003, el presidente del Parlamento Europeo invitó a los parlamentos a continuación numerados con la designación de observadores. Esto se hará debidamente teniendo en cuenta la composición política de cada parlamento. Las principales instituciones son el Parlamento, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Estas son las principales instituciones que mueven a la Unión Europea en todo su tema económico y político. Desde 1957, la Unión Europea ha logrado grandes avances para sus habitantes y para el mundo en general. 1. Contiene la paz. 2. La libertad que sus habitantes vivan, estudien y trabajen en cualquier lugar de la Unión Europea. El mayor mercado único del mundo. La ayuda y asistencia al desarrollo para millones de personas en todo el mundo. Esto ha permitido que sean una potencia mundial y que logren tener una economía estable y aseguren un futuro para todos sus habitantes. Los principios comerciales en el 2018 fueron evaluados debido a la tensión comercial mundial que había. Así nació la necesidad de preservar el sistema multilateral y las normas, comprometiéndose la Unión Europea a realizar mejoras junto a la Organización Mundial del Comercio. Las ventajas comerciales que tienen los tratados es la apertura de nuevos mercados para los bienes y servicios de la Unión Europea, mayores oportunidades de inversión y de protección a las inversiones, el abaratamiento del comercio mediante la supresión de los derechos de aduana y la reducción de la burocracia, y la agilización del comercio con la facilitación del tránsito por aduana y el establecimiento de las reglas comunes. Las desventajas comerciales que tenemos son los aranceles, las normas técnicas y las barreras no arancelarias, que son restricciones gravosas resultantes de prohibiciones, condiciones o exigencias específicas del mercado. Podemos concluir que la Unión Europea no solo se ha preocupado por hacer de sus territorios lugares prósperos y seguros, sino que también ha involucrado a países de otros continentes haciéndolos parte de su comercio y desarrollo, en busca de una mejor globalización de la región y evolución en general. El apoyo entre los miembros hace que se fortalezca su economía, convirtiéndolos en el 14% del comercio mundial. El continente Oceanía, o continente insular, como se le conoce, esto debido a sus numerosas formaciones de islas o de países insulares, tales como Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Palaos, Micronesia, Nauru, Islas Marshall, Islas Salomón, Islas Coco, Fiji, Tonga, Samoa, Vanuatu, Tuvalu y Caribbean. Relieve. El principal relieve del continente de Oceanía es un relieve tipo de origen volcánico, con numerosos arrecifes, pero lo que es Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda se establece un tipo de relieve más montañoso, tendiendo a la sabana, tipo de relieve más extenso en sus sabanas. Las principales actividades económicas se dividen en varias partes. En Australia y Nueva Zelanda se divide entre ganadería y exportación de carnes y leche. También en Nueva Zelanda tiene un fuerte que es su exportación de lana. Es uno de los principales exportadores de lana. El turismo, el continente sí le está apostando a un tipo de ecoturismo. Ha ido creciendo en los últimos años. Es algo que se está implementando también para incentivar, asimismo, el desarrollo de digamos, de los países insulares más pequeños, como las islas, los islotes, bueno, ese tipo de cosas. Integración económica. Bueno, recordemos que una integración económica es cuando dos países o más hacen un tratado o un acuerdo para, digamos, establecer un beneficio mutuo, eliminando así tantos aranceles, tantos costos de, digamos, tipo aduanero, ese tipo de cosas. Entonces buscan reducir eso y elevar, llamémoslo así, las ganancias incentivando los productos. El Pacer Plus nace de ese tipo de integraciones económicas, queriendo fortalecerse como continente
y está de la siguiente manera. PACER Plus es un acuerdo comercial que se centra en el desarrollo regional. ¿Qué quiere decir esto? Que se diseña para ayudar a los países insulares del Pacífico a convertirse, digámoslo así, en socios más activos y que buscan un beneficio regional y mundial. También en sí busca que las empresas australianas, que son el fuerte de este continente, igual un poco más que las de Nueva Zelanda, busquen así también un beneficio comercial, busquen también posicionarse y establecerse. Este tipo de acuerdos se negoció en el 2007, empezaron como, por decirlo así, las negociaciones en Brisbane el 20 de abril. Los miembros del- de tal acuerdo es Nueva Zelanda, Australia, está Samoa, Tuvalu, Kiribati, está Tonga, Islas Salomón, está Niue, las Islas Coco, son las partes principales del tratado o del acuerdo. Este acuerdo abarca el comercio de mercancías y de servicios, tales como, digamos, en el comercio de mercancías, las normas de origen, los procedimientos para verificar productos, el procedimiento aduanero, de lo que estamos hablando ahorita, todo este tipo de normas de bioseguridad, normas de conformidad y de calidad. También establece un comercio de servicios, un comercio de inversiones, un movimiento temporal de personas, un movimiento físico para personal calificado, un ejemplo como en Australia y en Nueva Zelanda, para que puedan así también dirigirse a islas, ya sea Coco, Fiji, Salomón, etcétera, en el cual se pueda establecer, digamos, que ese movimiento de personas sin tener ningún tipo de problema, llamémoslo así un movimiento fronterizo. Es muy importante este acuerdo, digamos, porque da un desarrollo y una cooperación económica, porque establece unos acuerdos institucionales, establece transparencia y una solución de diferencias. Entonces, lo que busca es también una equidad en que, ok, esto es para todos, no solamente Nueva Zelanda y Australia van a ser los mayores beneficiarios, sino que también aquellas islas pequeñas que tienen, digamos, una economía la cual buscan fortalecer, también tengan sus beneficios. Bueno, ya oportunidades de negocios para Australia, para Nueva Zelanda. También el acuerdo, digamos, principal es establecerse, digamos, en el desarrollo. Es fundamental el desarrollo porque ellos quieren que ese acuerdo regional se convierta en un acuerdo, en un beneficio mundial al posicionarse en el mercado. Así que va a generar, digamos, una mayor oportunidad digamos, una mayor oportunidad de crecimiento, de empleo y va a aumentar los niveles de vida. Los países, digamos, insulares del Pacífico, digamos que tienen ciertos problemas, tales como desarrollo, tienen un mercado pequeño, sus bases de producción son un poco más reducidas, su capacidad, digamos, de escala regulatoria y de sector privado es baja, tienen unas bajas tasas. Entonces, lo que quiere el acuerdo, el Baser Plus, es, oigan, tenemos poblaciones jóvenes, tenemos poblaciones que necesitan empleo y crecimiento. Entonces, tales como, digamos, que se eliminan ciertas cosas para generar, digamos, unas ayudas, creando marcos, digamos, internacionales, eh, aumentando estabilidad en entorno empresarial, especialmente, digamos, en zonas como las islas. eh, Australia y Nueva Zelanda establecen cierta asistencia técnica específica como asesorías y también una inyección de capital. Aproximadamente 19 millones de dólares se van a dar desde el 2021 al 2025 para establecer ciertas cosas, para establecer unos parámetros de los cuales digamos que ellos puedan mirar 5 años, 3 años después, cómo ha ido este proceso económico, cómo ha ido este modelo económico y cómo va creciendo el Pacer Plus. El Pacer Plus tiene sede en Apia, Samoa, que es donde se establecen, digamos, esos tipos de acuerdos y de tratados dentro del mismo Pacer Plus para beneficio de los países insulares del Pacífico Sur. Eh, lo que buscan ellos también es ayudar a fortalecer y a modernizar los procesos aduaneros, reduciendo los costos y la exportación y reduciendo costos de importación y de exportación para que así tengan, digamos, más oportunidades.
El Pastel Plus también, digamos que establece unos parámetros de los cuales también se puede concluir que uno de los principales logros o, digámoslo así, como les ha ido mejor, ha sido la inclusión. Es muy importante hacer una inclusión y decir, unámonos como, digamos, fuente principal para generar una economía sólida, una economía constitucional y una economía digamos, basada en principios y en normas de acuerdos donde todos nos podamos beneficiar. Y uno de los, digámoslo así, principales logros ha sido eso, esa inclusión, ese queriendo revolucionar el mercado, queriendo posicionarse y establecerse. Pienso que uno de los principales, digamos, no sé, desacuerdos no, pero sí desaciertos, eh, fue, digamos, no establecerse como tal desde un principio anterior, porque antes venía un Passer Plus, un Passer, perdón, pero ese Passer solamente se establecía en las islas, porque Australia y Nueva Zelanda, teniendo ya sus acuerdos y sus cosas, querían, digamos, por decirlo así, tener una parte mayoritaria. Entonces, no, también los países insulares dijeron como, ok, nuestra economía no es tan fuerte, no es tan sólida, no tenemos la posición en el mercado que ustedes tienen, pero tenemos productos que nos pueden beneficiar a todos. Entonces, pienso que eso, digamos, no hacerlo bajo ese tiempo fue digamos, como algo que no estuvo bien, pero su principal logro más grande, sin duda alguna, ha sido eso, implementar eso, lo ya mencionado, para así establecerse y posicionarse en el mercado. Conclusiones. Como conclusiones podemos establecer varias. Estas son las siguientes. La primera, digamos que la integración económica es fundamental para el beneficio de dos o más países dentro de un mismo acuerdo o tratado. Otra puede ser que, digamos, las políticas de desarrollo deben tener como objetivo principal el crecimiento económico mutuo de ambas partes o de las partes que estén integrándolo. También el desarrollo económico regional, junto a, digamos, una integración nacional, puede brindar un enfoque inclusivo y revolucionario a la hora de buscar una posición en el mercado. Mm, Algo que también he evidenciado, se evidencia en el PACER Plus y en las integraciones económicas del mismo, es que Oceanía, digamos, con sus acuerdos y sus pactos, nos da a entender que el objetivo principal de ellos es fortalecer un nexo entre el océano, el comercio y el desarrollo económico, que estas tres vayan de la mano. Y para finalizar, agradecer por la atención prestada. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Cruz. En esta ocasión voy a hablar de las integraciones económicas en el continente de Asia. La integración económica o el Tratado de Libre Comercio que escogí es la Asociación Económica Integral Regional. Bueno, entonces, ¿qué habla este Tratado de Libre Comercio? Este es entre los 10 estados miembros de la ASEAN, que es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, y 5 estados de Asia y Oceanía con los que la ASEAN ya tiene acuerdos comerciales existentes. ¿Qué busca este tratado de libre comercio? Este lo que busca es apuntar a eliminar aranceles y cuotas al 65% de los productos que comercian sus miembros hasta llegar al 90% en los siguientes 20 años. El tratado incluye cuestiones como la propiedad intelectual y disputas comerciales, aunque evita abordar derechos laborales y de impacto ambiental en favor de China. Estos países también han acordado en reducir o eliminar completamente los derechos de aduana aplicados a las mercancías originarias de la agrupación durante los próximos 20 años, como lo había mencionado. La RCEP contiene un total de 20 capítulos en los que incluye obligaciones para el comercio de mercancías, las cuales en su mayoría siguen los compromisos de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, pero a pesar de ello, el RSP ha dejado de lado muchos aspectos no comerciales, como por ejemplo los derechos y las normas ambientales y laborales, y más aún en los documentos legales de los países que forman parte, ya que se reflejarán un margen sustancial de aplicación de políticas para la seguridad nacional, la salud pública que cada país pueda llegar a implementar. Em, este acuerdo inició o se empezó a negociar hace muchísimo tiempo em,
ASEAN, como ya lo había mencionado, en la Asociación de Naciones del 2012 con otros países con los que, como ya había mencionado, ya tienen libres tratados de libre comercio, que son Corea del Sur, Japón, India, Nueva Zelanda, Australia y principalmente China. Después de ocho años de negociación, por fin los 15 países, ya los mencionaré más adelante, lograron negociar y firmar este tratado el 15 de noviembre de 2020 y este entró en vigor en 2022. Em, Se demoró bastante, digamos que fue como un poco choqueante para la mayoría de personas porque Estados Unidos decidió retirarse cuando la presidencia de Obama acabó, porque Donald Trump decidió no continuar como en las negociaciones de este tratado de libre comercio. Este ha sido formado por los 15 países, los cuales suman casi un tercio del PIB mundial, del Producto Interno Bruto, con un 28% del comercio global y un 30% mundial. Como se dan cuenta, es Vietnam, Malasia, Singapur, Birmania, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Este tratado es el primer tratado de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur, que son tres de las cuatro grandes economías, y adicional es el primer tratado multilateral que incluye a China. Digamos que parte de las expectativas en cuanto entró a la negociación de este tratado de libre comercio es que ayudaría a la recuperación de la economía, pues tras la pandemia del COVID-19 y así también como empujar el centro de la gravedad hacia, como de la economía hacia Asia. Este también es es el mayor tratado de libre comercio del mundo y es el bloque comercial más importante que se ha conformado hasta ahora. Esa es la integración que yo decidí en Asia y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Lady Gaitán. Yo voy a hablar acerca de la integración económica del continente americano. Una de ellas es el Tratado de Asunción, donde nace el Acuerdo de Mercosur, que es el Mercado Común Suramericano. Este es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. La fecha en la que se firmó este acuerdo fue el 26 de marzo de 1991. La estructura organizacional, ellos tienen la presidencia pro tempore, que significa que según el acuerdo de Oro Preto, la presidencia es ejercida por rotación entre los estados que hacen parte. Se hace una rotación en orden alfabético y se hace una rotación por un periodo de 6 meses. Actualmente sucede, gracias a esa rotación, está en Montevideo, en Uruguay. Dentro de la estructura organizacional están unos órganos decisorios que son el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión del Mercosur. Sus principios son gradualidad, flexibilidad y equilibrio. La normatividad está regida por estos órganos que son el Consejo del Mercado Común, es el órgano superior al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del Mercado Común. Se pronuncia mediante decisiones, las que son obligatorias para los estados parte. Luego tenemos el Grupo de Mercado Común. Este órgano ejecutivo está integrado por 4 miembros titulares y 4 miembros alternos por país, designados por los respectivos gobiernos, entre los cuales deben constar los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía o equivalentes y representantes de los bancos centrales. Se pronuncian mediante resoluciones, las que son obligatorias para los estados partes. Luego tenemos a la Comisión del Comercio del Mercosur. Este órgano se encarga de asistir al Grupo de Mercado Común y les compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los estados parte para el funcionamiento de la Unión Aduanera, así como efectuar el seguimiento y revisar los temas y materiales relacionados con las políticas comerciales comunes, con el comercio intramercosur y con los países terceros.
Estos se pronuncian mediante directivas, las que son obligatorias para los estados parte, y tenemos el consejo que podrá formular recomendaciones de carácter no vinculante con el objetivo de establecer orientaciones generales, planes de acción o incentivar iniciativas que contribuyan a la consolidación del proceso de integración. Las recomendaciones no son obligatorias para los estados parte y su incorporación a sus ordenamientos jurídicos no es necesaria. El año de implementación de este acuerdo fue en 1994, el 31 de diciembre. La vigencia. Este es un tratado que tiene duración indefinida. Entra en vigor 30 días después de la fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación. Los instrumentos de ratificación fueron depositados ante el gobierno de la República de Paraguay, que comunicó la fecha de depósito a los gobiernos de los demás estados partes. El gobierno de la República de Paraguay notificará al gobierno de cada uno de los demás estados partes la fecha de entrada en vigor del presente tratado, así como de los otros tratados posteriores a este, que haga el Mercosur. Referenciación en cuanto a los países miembros. Los primeros en firmar este tratado fueron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Venezuela, pero sin embargo Venezuela en este momento no se encuentra activa dentro del tratado. Y Bolivia está en un proceso de adhesión desde el 2015. Sin embargo, aunque está en un proceso de adhesión para ser Estado parte, siempre ha sido Estado o país asociado, así como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Los principales logros del Mercosur son la facilitación del comercio y la cooperación regulatoria, la libre circulación de personas, el incremento del comercio, residencia legal o acuerdos comerciales con otros países. Dentro de sus desaciertos, para no pues mencionar varios casos como tal, se puede resumir y lo dicen algunos expertos, además de que lo menciona uno de ellos que estuvo en la firma del acuerdo, este acuerdo que se firmó hace más de 30 años, dice que cerca de tres cuartas partes de la producción económica de la población y de la superficie se concentran en Brasil. Lo que quiere decir que ese acuerdo es una firma entre un elefante, un ratón y dos hormigas. Estas diferencias hicieron que el Mercosur nunca se convirtiera en una comunidad al estilo de la Unión Europea, que era lo que se estaba buscando. Y además se le suma que Brasil y Argentina se niegan a ceder su soberanía a las instituciones supranacionales y no hay un tribunal de arbitraje ni un parlamento operativo. Eh, Now I'm going to talk about my conclusion uh, to the to the article Trends and Instruments of Regional Integration in Latin America and the Caribbean. It casually reminds me of the mistakes that have occurred in Mercosur, since it's an attempt to position the economy of the countries as brothers and from a single power. However, based on the historical background, which have not been able to be detached from the colonies that were not allowed to advance to follow a firm leader, not to see perpetual sovereignty with her hit sections are correct or not. In my opinion, I don't doubt that it is possible, but it requires internal work by country to sit down to generate change and support among themselves. Thanks y muchas gracias.